Hay personas que creen que se enojan porque el mundo está mal, porque la gente falla o porque las cosas no salen como deberían, pero la verdad incómoda y liberadora es otra. Casi nunca es el otro quien nos roba la paz. Somos nosotros quienes se la entregamos. Y eso lo cambia todo, porque mientras creas que tu tranquilidad depende de cómo actúen los demás, vas a vivir a merced de cualquiera, de una palabra, de un gesto, de una injusticia. Pero si el problema no está afuera, entonces la solución tampoco está. Y ahí empieza algo mucho más poderoso de lo que imaginas, porque todos conocemos ese momento. Alguien hace algo que no esperabas, te falla, te ignora, te habla mal y de inmediato algo se enciende dentro. Tu mente empieza a girar, tu cuerpo se tensa, repites la escena una y otra vez, construyes argumentos, justificas tu enojo y lo más peligroso es que sientes que tienes razón, pero mientras te aferras a esa razón, tu paz ya se fue. Y lo peor es que esa persona probablemente ni siquiera está pensando en ti. Ahí está la trampa. El enojo parece justo, pero te deja vacío. Y esto se vuelve más claro cuando vemos lo que realmente hay detrás. Imagina a alguien responsable, alguien que siempre cumple, pero trabaja con una persona que nunca lo hace. Llega tarde, falla, pone excusas. Cada vez que eso pasa, la frustración crece. Parece lógico enojarse, ¿no? Pero lo que no se ve es lo que realmente se está activando. Porque ese enojo no nace solo del presente, nace de algo más antiguo. Tal vez esa persona creció cargando responsabilidades que no le tocaban. Tal vez siempre tuvo que ser el que no falla. Entonces, ahora cuando ve a alguien irresponsable, no solo ve a un compañero, ve toda una historia que no ha sanado y por eso reacciona con tanta intensidad, porque el presente está tocando el pasado y cuando eso pasa, el enojo nunca es proporcional. Y aquí aparece una verdad difícil. Muchas veces no reaccionamos por lo que pasa, sino por lo que llevamos dentro. Por eso dos personas pueden vivir lo mismo y reaccionar distinto. A una no le afecta, a otra la destruye. No es la situación, es el lugar donde golpea. Pero cuidado porque esto no significa que todo esté bien. Hay injusticias reales, hay personas que fallan. El punto no es negar eso, el punto es otro. Una cosa es reconocer que algo está mal y otra muy distinta es permitir que eso te robe la paz. Puedes ver la falla sin perderte, puedes poner límites sin llenarte de odio y esa diferencia lo cambia todo. Porque piensa en lo que pasa cuando te enojas. No solo cambia tu mente, cambia tu cuerpo, tu energía, tu día entero. Estás con tu familia, pero no estás presente. Estás en tu trabajo, pero sigues peleando mentalmente con alguien que ya ni está. Y entonces la pregunta es inevitable. ¿Quién está perdiendo realmente? Y aquí viene una frase que vale oro. Nadie puede quitarte la paz si tú no se le entregas. Nadie entra a tu interior sin tu permiso. Pero si no eres dueño de tu mundo interior, cualquiera puede hacerlo. Imagínate que tu corazón es una casa. Si no hay un dueño, cualquiera entra, desordena y se va. Así vivimos muchas veces, pero cuando hay un dueño presente, todo cambia, no todo entra, no todo afecta, no todo merece respuesta y ese dueño eres tú, o al menos deberías serlo. Entonces, ¿de dónde viene la paz? No viene de que todo salga bien, no viene de que los demás cambien, viene de algo mucho más profundo, de no depender de lo externo para estar bien, de saber quién eres, de tener un centro firme y para quien tiene fe, de saber que está sostenido por Dios. Esto se ve claramente en otra historia. Una mujer sufría constantemente por las críticas de su suegra. Nada era suficiente, todo le dolía profundamente, pero al profundizar apareció algo clave. No era solo lo que la suegra decía, era lo que ella creía de sí misma. Había crecido sintiéndose insuficiente. Necesitaba aprobación para sentirse valiosa. Entonces, cada crítica no era solo una opinión, era una confirmación de su miedo más profundo. Por eso dolía tanto. Pero cuando empezó a sanar esa herida, todo cambió. La suegra seguía siendo la misma, pero ya no tenía el mismo poder. Y eso es clave. El enojo no solo habla del otro, habla de ti, revela heridas, inseguridades, expectativas. Por eso no basta con controlar la reacción. Hay que entender la raíz porque si no el patrón se repite. Y aquí entra algo que nos afecta a todos, las expectativas. Esperamos que los demás actúen como nosotros, que respondan como nosotros, que entiendan sin decirles y cuando no lo hacen nos sentimos traicionados. Pero muchas veces esas expectativas ni siquiera fueron habladas, solo estaban en nuestra cabeza.
Y entonces exigimos desde una historia que el otro ni conoce y cuando no cumple nos enojamos. Pero el problema no es solo lo que hizo, es la historia que rompió dentro de nosotros. Y aquí es donde todo se vuelve más profundo, porque si quieres dejar de vivir enojado, hay algo que no puedes evitar, el perdón, porque puedes tener razón, puedes justificarte, puedes explicar lo que te hicieron, pero si no sueltas, te quedas atrapado. El rencor no castiga al otro, te encadena a ti. Perdonar no es decir que estuvo bien, no es olvidar, es decidir que eso ya no va a gobernar tu vida, es recuperar tu paz. Pero aquí está lo difícil, el perdón no empieza con ganas, empieza con decisión. Decides soltar aunque aún duela. Decides no seguir alimentando el enojo aunque vuelva. Y poco a poco algo cambia. No de golpe, no fácil. Pero cambia porque al final de eso se trata todo esto, no de no sentir enojo nunca, sino de no vivir dominado por él, no de tener un mundo perfecto, sino un corazón firme. Pero aquí es donde todo se vuelve aún más importante, porque hay una diferencia que casi nadie entiende y que lo cambia absolutamente todo. No es lo mismo sentir enojo que vivir desde él. Y entender esa diferencia puede cambiar por completo tu vida, porque sentir enojo es inevitable, pero vivir desde el enojo es una elección. Y esa diferencia, aunque parece pequeña, define completamente el tipo de vida que llevas. Puedes sentir esa chispa inicial cuando alguien te interrumpe, cuando te fallan, cuando algo no sale como esperabas, pero lo que haces en los segundos siguientes lo cambia todo. Ahí, justo ahí, se decide si ese enojo será un simple destello o un incendio que te consuma durante horas, días o incluso años. El problema es que la mayoría de las personas no distingue ese momento, sienten la emoción y automáticamente reaccionan. No hay pausa, no hay filtro, no hay elección, solo impulso. Y después vienen las consecuencias, palabras que no debieron decirse, decisiones tomadas en caliente, relaciones dañadas, culpas que pesan, pero lo más peligroso no es eso. Lo más peligroso es que poco a poco se acostumbran a vivir así, creyendo que así soy yo, como si el carácter fuera una condena y no algo que se puede trabajar. Pero aquí viene algo poderoso. Entre lo que sucede y cómo reaccionas, hay un espacio pequeño, casi invisible, pero real. Y en ese espacio está tu libertad. No eres esclavo de tu enojo, aunque así lo parezca. Puedes aprender a detenerte, a observar, a elegir. Pero claro, eso requiere algo que no siempre queremos hacer, detenernos en medio del impulso. Porque seamos honestos, cuando estamos enojados sentimos urgencia, queremos responder ya, queremos decirlo todo, queremos poner en su lugar al otro. Pero esa urgencia es justamente lo que te roba el control. Y por eso la pausa es tan poderosa. No es debilidad, es dominio. Es decir, no voy a reaccionar desde lo primero que siento. Imagina esto, alguien te habla mal. Automáticamente sientes la reacción, pero en lugar de responder de inmediato, respiras. Solo eso, respiras y esperas unos segundos. Parece insignificante, pero en ese pequeño gesto cambias el rumbo de toda la situación porque ya no respondes desde la herida, respondes desde la conciencia. Y aquí es donde muchas personas fallan, porque creen que no enojarse significa no sentir nada. Y no, el objetivo no es apagar la emoción, es aprender a no obedecerla ciegamente. Puedes sentir molestia, pero no dejar que te controle. Puedes sentir incomodidad, pero no convertirla en agresión. Puedes sentir frustración, pero no quedarte atrapado ahí. Pero hay algo aún más profundo. Muchas veces el enojo no nace de lo que pasó, nace de lo que interpretaste. Alguien no te responde un mensaje y ya construiste una historia, no le importo, me está ignorando, siempre hace lo mismo. Pero, ¿y si simplemente estaba ocupado? ¿Y si estaba pasando por algo? ¿Y si no tenía nada que ver contigo? Aquí es donde entra una habilidad clave, aprender a interpretar con más caridad. No todo es personal, aunque lo parezca. No todo es un ataque, no todo es desprecio. Muchas veces simplemente no sabemos lo que el otro está viviendo, y cuando cambias la interpretación, cambia la emoción. Hay una frase que lo resume perfectamente. Cada persona que conoces está librando una batalla que tú no ves, y cuando recuerdas eso, el enojo pierde fuerza porque ya no ves solo la acción, empiezas a ver a la persona. Pero incluso si entiendes esto, hay algo que sigue fallando en muchas relaciones.
la comunicación, porque muchas veces el enojo no explota por lo que pasó hoy, explota por todo lo que nunca se dijo. Se acumula, si guarda, si reprime y cuando finalmente sale, sale mal. Y entonces ocurre lo de siempre. No se habla del problema real, se atacan cosas del pasado, se generaliza, se here y al final nadie gana. Pero existe otra forma, una forma que no destruye, sino que construye. Y empieza con algo simple pero poderoso. Hablar desde uno mismo, no desde el ataque, sino desde la experiencia. No decir, tú siempre haces esto, sino yo me siento así cuando pasa esto. Ese pequeño cambio transforma completamente la conversación porque ya no es una pelea, es una invitación a entender. Pero claro, esto requiere algo que no todos están dispuestos a tener, humildad. Porque la humildad rompe el enojo desde la raíz. Cuando eres humilde, reconoces que tú también fallas, que tú también has herido, que tú también has sido injusto alguna vez, y entonces algo cambia dentro de ti. Ya no te sientes en un pedestal juzgando al otro. Te ves al mismo nivel y desde ahí el enojo pierde dureza, se suaviza, se transforma en comprensión. Además, la humildad te ayuda a dejar de tomarte todo como algo personal, porque no todo gira alrededor de ti, aunque tu mente lo quiera hacer ver así. Si alguien está de mal humor, no siempre es por ti. Si alguien responde mal, no siempre es contra ti. A veces simplemente está lidiando con su propio caos. Y cuando entiendes eso, dejas de cargar cosas que nunca fueron tuyas. Pero aquí es donde todo se conecta con algo aún más profundo. La paz verdadera no se construye solo con técnicas, se construye desde el interior y sin un centro fuerte cualquier método se rompe porque puedes aprender a respirar, a comunicar mejor, a pausar. Pero si por dentro sigues lleno de inseguridad, de heridas, de necesidad de control, tarde o temprano algo te va a desbordar. Por eso este camino no es superficial, no es solo controlar el enojo, es transformar el corazón, es sanar lo que llevas dentro, es ordenar tu mundo interior. Y para quien tiene fe hay una dimensión aún más profunda, no hacerlo solo, porque hay cosas que con pura fuerza de voluntad no se logran. Puedes intentarlo 1000 veces, pero ciertas heridas necesitan algo más, necesitan gracia, necesitan ayuda, necesitan a Dios. Porque cuando entiendes que no todo depende de ti, descansas. Cuando entiendes que no tienes que controlar todo, sueltas. Cuando entiendes que hay un plan más grande, confías. Y esa confianza cambia tu forma de vivir. Ya no necesitas que todo salga perfecto para estar en paz. Ya no necesitas que todos actúen bien para sentirte bien. Porque tu paz ya no depende del mundo, depende de tu centro. Y aquí aparece una idea clave. La paz no es ausencia de problemas, es presencia de algo más grande que el problema. Puedes estar en medio del caos y estar en paz. Puedes estar rodeado de injusticias y no perderte. Puedes ser herido y no convertirte en alguien amargado. Y eso no es debilidad, es una fuerza enorme, porque cualquiera reacciona, cualquiera explota, cualquiera se deja llevar, pero no cualquiera domina su interior. Y cuando empiezas a vivir así, algo increíble pasa. No solo cambia tu vida, cambian tus relaciones. La gente se siente diferente contigo. Hay menos conflicto, más calma, más claridad. Te conviertes en una persona que no reacciona por todo. Y eso en un mundo lleno de gente reactiva es un poder enorme. Pero no te engañes, esto no pasa de un día para otro, es un proceso. Habrá días buenos y días malos, momentos donde lo logres y momentos donde vuelvas a caer. Y está bien, porque esto no se trata de ser perfecto, se trata de avanzar. Cada vez que eliges no explotar, avanzas. Cada vez que eliges soltar, avanzas. Cada vez que eliges comprender, avanzas. Y poco a poco, sin darte cuenta, te conviertes en alguien distinto, alguien más libre, más fuerte, y entonces entiendes algo que al principio parecía imposible. No enojarse no es reprimir, es liberarse. Pero incluso después de todo esto, queda una última pregunta, una que define si realmente vas a cambiar o si todo esto se queda solo en palabras. Porque entenderlo es fácil, vivirlo es otra historia. Y la verdadera transformación empieza justo ahí, cuando decides qué vas a hacer la próxima vez que algo o alguien intente robarte la paz. Porque al final todo se reduce a ese momento, no al discurso, no a la teoría, no a lo que entendiste, sino a lo que haces
justo cuando vuelve a pasar, cuando alguien te habla mal otra vez, cuando te vuelven a fallar, cuando la misma situación se repite, ahí es donde se define todo, porque puedes haber escuchado 1000 ideas sobre la paz, pero si en ese instante reaccionas igual que siempre, nada cambió realmente, y eso es lo que más cuesta aceptar. El cambio no ocurre cuando entiendes, ocurre cuando eliges distinto, y elegir distinto duele porque rompe hábitos, rompe impulsos, rompe formas de ser que llevas años repitiendo, pero también libera, porque cada vez que eliges diferente te separas un poco más de la versión de ti que vivía atrapada. Y aquí aparece algo que casi nadie quiere oír, pero que es absolutamente clave. No todo merece tu reacción, no todo merece tu energía, no todo merece tu atención, pero si no decides eso conscientemente, todo te va a afectar, porque hay personas que viven reaccionando. Todo les molesta, todo les altera, todo les parece injusto, pero no porque el mundo sea insoportable, sino porque nunca aprendieron a filtrar, nunca aprendieron a decir, esto no entra, esto no lo tomo, esto no me define. Y entonces viven cansadas, agotadas, siempre a la defensiva, siempre esperando el siguiente problema. Pero hay otra forma de vivir, una forma donde no todo te toca, donde no todo te mueve, donde no todo te arrastra. Y eso no te vuelve indiferente, te vuelve libre. Porque una cosa es sentir y otra es cargar. Una cosa es ver y otra es absorber. Una cosa es vivir en el mundo y otra muy distinta es dejar que el mundo viva dentro de ti. Y aquí es donde entra una práctica poderosa, pero poco entendida. Aprender a soltar en el momento, no después. Porque la mayoría intenta soltar horas más tarde cuando ya pensó todo, cuando ya se desgastó, cuando ya discutió mentalmente 20 veces. Pero el verdadero cambio ocurre cuando empiezas a soltar más rápido. Al principio no será inmediato, tal vez te tome horas, luego días, después minutos, hasta que llegue un punto en que puedes hacerlo en el mismo instante. Algo pasa y en lugar de engancharte, lo dejas pasar. No porque no importe, sino porque no decides cargarlo. Y ese momento, ese pequeño instante donde no te enganchas, es poder puro. Pero claro, eso exige algo que no siempre queremos, desapego. Porque muchas veces no soltamos porque estamos demasiado apegados a tener razón, a que el otro cambie, a que la situación sea como queremos. Y ese apego alimenta el enojo. Quieres que te entiendan, quieres que te valoren, quieres que te respondan como tú lo harías. Y cuando eso no ocurre, te enojas. Pero cuando empiezas a soltar ese control, algo cambia. Ya no necesitas que todo sea perfecto para estar bien. Ya no necesitas que todos actúen correctamente para sentirte en paz, porque entiendes algo fundamental. No puedes controlar a los demás, pero sí puedes dejar de depender de ellos. Y ese cambio es enorme, porque entonces el enojo pierde su combustible, ya no tiene de dónde alimentarse, ya no tiene esa expectativa rígida que romper. Pero hay algo más profundo aún, porque incluso cuando entiendes todo esto, incluso cuando empiezas a practicarlo, hay momentos donde el dolor es real, donde la herida es fuerte, donde no es tan fácil soltar. Y ahí es donde entra la parte más difícil, pero también la más transformadora, confiar cuando no entiendes. Porque mucho del enojo viene de querer que todo tenga sentido inmediato. Queremos entender por qué pasó, por qué esa persona actuó así, por qué nos hicieron eso, y cuando no encontramos respuestas, nos frustramos, nos enojamos, nos resistimos. Pero hay situaciones donde no vas a entender todo, donde no habrá explicación clara, donde simplemente ocurrió y ahí tienes dos opciones, quedarte atrapado en la pregunta o avanzar aunque no tengas todas las respuestas. Y eso es confiar. Confiar no significa que todo te guste, significa que eliges no quedarte estancado en lo que no puedes cambiar. Significa que decides seguir adelante sin necesitar resolver cada detalle en tu mente. Y eso da una paz distinta, más profunda, más firme, porque ya no estás peleando con la realidad, estás caminando con ella. Y aquí es donde todo se conecta con algo esencial. El enojo muchas veces es resistencia. Resistencia a lo que pasó, resistencia a lo que es, resistencia a lo que no puedes cambiar. Pero cuanto más resistes, más te desgastas. Y cuando empiezas a aceptar, no resignarte, sino aceptar algo, se relaja dentro de ti porque dejas de luchar contra lo inevitable.
Y eso no significa que no actúes, significa que actúas desde la calma, no desde la rabia. Y actuar desde la calma es mucho más efectivo, porque el enojo nubla te hace ver todo más grande, más grave, más urgente de lo que realmente es. Pero cuando estás en paz ves claro, decides mejor, hablas mejor, actúas mejor y entonces ocurre algo interesante. Empiezas a resolver cosas que antes solo empeorabas. Pero aquí viene el punto más importante de todo este camino, el que realmente separa a quienes cambian de quienes solo escuchan y siguen igual. Tienes que practicar cuando no quieres, no cuando estás tranquilo, no cuando todo está bien, no cuando es fácil, sino justo cuando sientes que no puedes más, justo cuando quieres explotar, justo cuando todo dentro de ti dice reacciona. Ahí es donde se construye la verdadera fortaleza, porque cualquiera puede estar en paz cuando todo está bien, pero la verdadera paz se prueba cuando algo te sacude. Y cada vez que eliges no reaccionar como antes, te fortaleces. Cada vez que eliges soltar, te liberas. Cada vez que eliges comprender, creces. Y poco a poco, sin darte cuenta, te conviertes en alguien distinto. Alguien que ya no vive atrapado en cada molestia. Alguien que ya no pierde energía en todo. Alguien que ya no necesita ganar cada discusión para estar en paz. Y entonces un día pasa algo que antes te habría hecho explotar y simplemente no pasa nada dentro de ti y en ese momento lo entiendes. No porque alguien te lo explicó, sino porque lo viviste. Entiendes que la paz no era algo que tenías que encontrar afuera, era algo que tenías que dejar de perder. Y lo más increíble es esto. El mundo no cambió, pero tú sí. Y eso fue suficiente para que todo se sintiera diferente, porque al final no se trata de controlar el enojo, se trata de dejar de necesitarlo y cuando llegas ahí ya no estás luchando, estás libre. Y entonces llegas al punto más importante de todos, ese donde ya no se trata de entender más, sino de vivir distinto, porque hasta ahora has visto el problema, has entendido la raíz, has descubierto el camino, pero todo eso solo cobra sentido en una pregunta final. ¿Qué vas a hacer la próxima vez? Porque esa próxima vez va a llegar, no es si pasa, es cuando pase. Alguien te va a fallar otra vez, alguien te va a hablar mal otra vez, algo no va a salir como esperabas. Y en ese instante, todo lo que escuchaste hoy va a ponerse a prueba. Y ahí no habrá tiempo para discursos largos, solo habrá un segundo, una decisión, una elección silenciosa. Reaccionar como siempre o responder desde lo que ahora sabes. Pero aquí viene lo más interesante. Al principio ese cambio se siente forzado, se siente incómodo, porque tu impulso te empuja en una dirección, pero tu conciencia te invita a otra. Y ese choque interno es parte del proceso. No significa que lo estás haciendo mal, significa que estás saliendo de lo automático, porque durante años tal vez reaccionaste sin pensar, te molestabas rápido, contestabas rápido, te enganchabas fácil y ahora estás intentando algo diferente. Claro que va a costar. Claro que va a sentirse extraño, pero justo ahí es donde empieza la verdadera transformación y poco a poco algo cambia. Empiezas a notar ese instante antes de reaccionar. Empiezas a darte cuenta cuando la emoción sube. Empiezas a reconocer tus patrones y eso, aunque parezca pequeño, es enorme, porque ya no estás dormido, estás presente y cuando estás presente puedes elegir. Tal vez no siempre elijas bien al inicio, tal vez vuelvas a caer, tal vez haya días en que pierdas la paciencia, en que explotes, en que te sientas frustrado contigo mismo, pero incluso eso forma parte del camino porque ahora hay algo distinto. Te das cuenta y darte cuenta es el primer paso para cambiar de verdad. Porque antes te enojabas y lo justificabas, ahora te enojas y lo observas y esa diferencia lo cambia todo. Pero hay algo más que necesitas recordar porque sin esto el camino se vuelve pesado. Sé paciente contigo mismo, no estás intentando ser perfecto, estás intentando ser libre. Y la libertad no se construye de un día para otro. Habrá momentos en que avances mucho y otros en que sientas que retrocedes. Pero no es retroceso, es aprendizaje, es parte del proceso de romper años de hábitos, de sanar heridas profundas, de reeducar tu forma de reaccionar. Y aquí es donde muchos se rinden justo antes de cambiar de verdad, porque no ven resultados inmediatos, porque se frustran al fallar otra vez, porque sienten que siguen siendo igual, pero no es cierto. Si estás intentándolo, si estás observando, si estás eligiendo distinto, aunque sea, a veces ya no eres el mismo. Estás en camino y ese camino tiene una recompensa que no se puede explicar,
solo se puede vivir, porque llega un punto donde empiezas a experimentar algo nuevo, una paz que no depende tanto de lo que pasa afuera, una calma que aparece incluso en medio de situaciones difíciles, una libertad que antes no conocías y entonces entiendes algo que al inicio parecía imposible. No es que el mundo se haya vuelto más fácil, es que tú te has vuelto más fuerte, ya no reaccionas por todo, ya no te enganchas con cualquiera, ya no necesitas que todo sea perfecto para estar bien. Y eso cambia completamente tu forma de vivir, porque ahora puedes estar en medio de un conflicto y mantener la calma. Puedes recibir una crítica y no derrumbarte. Puedes enfrentar una injusticia sin llenarte de odio. Y eso no es debilidad, es dominio interior. Es la señal de que ya no vives desde la reacción, sino desde la elección. Y entonces ocurre algo aún más profundo. Empiezas a convertirte en alguien que transmite paz, no porque lo intentes, sino porque lo eres. Tu forma de responder calma situaciones. Tu presencia baja tensiones. Tu manera de hablar construye en lugar de destruir y sin darte cuenta te vuelves un refugio para otros. Porque en un mundo donde todos reaccionan, donde todos se alteran, donde todos están a la defensiva, alguien que permanece en paz se vuelve diferente, se vuelve necesario, se vuelve luz. Pero todo eso empieza con algo muy simple y muy difícil al mismo tiempo. Una decisión. La decisión de no seguir viviendo dominado por el enojo. La decisión de soltar lo que te roba la paz. La decisión de trabajar en tu interior, aunque cueste, porque nadie puede hacer este trabajo por ti, pero tampoco estás solo. Y si llegaste hasta aquí, si escuchaste todo esto, si algo dentro de ti resonó, entonces ya diste el primer paso. Ahora solo falta uno más. El más importante, vivirlo.